Bien, hace un momento, bueno, se reinicia la grabación. La opción de formulación detallada del programa permite el cálculo automático de la mayor parte de los pasos necesarios para determinar la factibilidad del proyecto. Esta formulación parte de también una característica, ¿no? Que es plenamente eh, una organización sistemática. Yo lo veo así. La organización sistemática conlleva una formulación programada para determinar esta factibilidad de proyecto, ¿no? Si existen, pues en este caso, diferentes formas de inversión, de generación de ingresos, obtención de ingresos, se van a proyectar a cierto periodo de tiempo para estudiar una factibilidad, ¿no? Son principios también básicos de la mercadotecnia, de la situación de elaboración y creación de proyectos. Es factible cuando en sus distintas etapas los proyectos cumplen con ser factibles en el asunto de distribución de recursos necesarios, no solamente el económico, ¿no? Yo creo que también todos los costos que nos significa, todos los, todo el desgaste del recurso humano, la utilización de materiales y herramientas, se hace toda una proyección para verificar que lo planteado en la cuestión de inversión se desenvuelve en ese periodo de tiempo y que en ese periodo de tiempo también se incluya la parte que se estudia en cuanto a resultados. Si logramos proyectarnos, logramos implementar, desarrollar este proyecto, pero en ese tiempo, en el momento que se entrega y se hace la primera evaluación, con ello se pretende decir que esa inversión en todos los sentidos comienza a dar resultados, le comienza dando recursos o ganancias propiamente a las empresas o a las instituciones, de tal suerte que esa proyección se da a un cierto periodo de tiempo y decimos que ese beneficio va a rescatar todo lo que en algún momento se gastó para dar ese beneficio, y también tiene que ver el tiempo y tiene que ver la factibilidad en ese sentido. Eso es lo que tiene que ver, bueno, pues en este fragmento también de información. Podemos hacerlo, como lo dice ahí, a corto, mediano y largo plazo, a un periodo de 1 a 3 años, regularmente es el tiempo de duración de cada uno de los proyectos, en este caso proyectos de inversión. Eh, Puede haber una variable de tiempo de acuerdo al tiempo de proyecto, ¿no? Finalmente, bueno, pues nos dice que al reemplazar esta información utilizada en estos modelos de los proyectos con la información real, una vez que los proyectos están en marcha, nos dice, Rural Invest permite a los usuarios identificar con claridad las diferencias entre el proyecto previsto mientras que se estaba en la fase de preparación y lo implementado. Obviamente, ¿no? Al hacer una propuesta diferente de trabajo, el resultado previo o la estadística o todo lo que generó eh, el estar así de la empresa es la oportunidad para que esa información que se genera de, vamos a decirlo así, de malos resultados, sabemos que finalmente la característica será en que yo voy a mejorar ese resultado, voy a mejorar la generación de información más consistente, de mejor calidad, a razón de un mejor resultado, ¿no? Entonces tenemos que tener previsto que la fase, por ejemplo, de preparación y de implementación, pues tiene que ver con la obtención de una mejora de información. Si creamos una buena preparación, si creamos una buena implementación y resuelve la necesidad, propiamente estaríamos hablando de un cambio en el sentido benéfico de la información para la organización o dependencia, ¿no? Hablamos que este programa, este proyecto, pues tiene varias fases, ¿no? Hablamos de varias fases, pero específicamente ofrece dos niveles de ingreso que incluyen al usuario y al administrador, ¿no? Entonces, este proyecto es estudiado con una factibilidad, pero tiene que ver, obviamente, con el usuario y el administrador. El administrador es el que lo está creando y el usuario es al quien se le va a entregar este proyecto, ¿no? Ambas o todas las etapas o todo el desarrollo del proyecto tiene que ver con esto, ¿no? De acuerdo a esta información, ellos establecen
pues son seis características de un proyecto. La número 1 nos dice específicamente, de acuerdo con el Project Management Institute o PMI, las características de un proyecto son la capacidad de prestar un servicio como por ejemplo las funciones del negocio que respaldan la producción o distribución, un resultado como por ejemplo salidas o documentos. La singularidad es una característica importante de los productos entregables de un proyecto. Por ejemplo, se han construido muchos miles de edificios y oficinas, pero cada edificio individual es único. La elaboración gradual. La elaboración gradual es una característica que los proyectos se acompañan a los conceptos temporal y único. La elaboración gradual significa desarrollar en pasos e ir avanzando mediante incrementos. Esas son algunas características relacionadas con los proyectos. Pasamos al tipo 1.3 tipos de proyectos. Vamos a revisar qué tipos de proyectos. Y hablamos con esta información que es perteneciente, ya claro, a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la UNAD. Hay proyectos informáticos. Aquí vamos a hablar ya específicamente, nos vamos a tener o a quedar de que vamos a hablar de informática. Proyectos informáticos. El número 1. Proyecto informático, pues es un sistema de cursos, de acciones simultáneas o secuenciales que incluyen personas, equipamientos de hardware, software y comunicaciones enfocadas a obtener uno o más resultados deseables sobre un sistema de información. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de aquellas subsecuentes acciones, ¿sí? Que tienen que ver con personas, hardware, software, comunicaciones, estaremos hablando sobre las mejoras en un sistema de información. Cuando hablamos de sistema de información, pues bueno, es la generación de información fidedigna y buena para las empresas. En este caso, pues el sistema de información o el sistema informático me genera un buen estado de ventas y beneficios para esto, ¿no? Los recursos que utilizamos en estos sistemas tienen que ver con componentes informáticos o de TI, uso de hardware, software y comunicaciones principal, hablando de una mejora potencial. Tipos de proyectos informáticos los hay los que se refieren únicamente a software. Utilizamos para ello metodologías de ingeniería de software, software empotrado. Hablamos de proyectos sobre el hardware, velocidad, proceso, sistemas operativos, servicios, etc. Comunicaciones y redes, protocolos, buses, cableado, etc. Instalaciones de hardware, pesos de los equipos, instalación de aire acondicionado, suelo flotante, extinción de incendios, conectividad externa, CPDs, sites de internet, etc. Sistemas de emisión crítica, industrial, mecánica, nuclear, militar, aeronáutica, tiempo real, esquemas productivos. En eso se subdividen los proyectos informáticos, cada uno con su respectivo ámbito de trabajo. Bien, asimismo hay proyectos informáticos apegados a auditorías, tiene que ver con sistemas, con seguridad, con calidad y con legislación. Propiamente, pues esa es la parte de la auditoría administrativa en informática. Habrá que haber tipos de proyectos respecto a peritajes civiles, penales y laborales. Obviamente tienen que ver con informática, entonces no nos vayamos a lo general, sino a lo particular. Consultoría y asesoría sobre cualquier actividad. Seguridad informática, también hay proyectos de seguridad informática según la norma ISO 17799 y también un tipo de proyecto de reingeniería de proyectos. Y bueno, pues esa es la clasificación un poco explicada, como tal existe, y nos vamos a pegar a esa diversidad, ¿no? Bien, pasamos al siguiente tema, que en este caso es los proyectos en el área de la informática. Vamos a hablar precisamente dentro de este ámbito de trabajo, la informática en los proyectos, ¿no? Ya hablamos del concepto de proyecto, ya hablamos de sus objetivos, del ciclo de vida. Este material te puede servir para definir toda la unidad, porque finalmente pues tiene que ver con todo, ¿no? Entonces, modelos de ciclos de vida de un software, ahí está el modelo a escala, a cascada, perdón, modelo prototipo, en espiral, ahí hay muchos
Modelos de proyectos te recomiendo pues nada más tomarlos en cuenta. ¿Cuáles son sus ventajas, desventajas? Modelo de desarrollo de inversiones sucesivas. Habla también del modelo mixto, tipos de proyectos informáticos. Ya hablamos sobre estos tipos. Aquí manejan otra clasificación, proyectos de desarrollo de aplicaciones, que no es otra cosa más que la elaboración y puesta en marcha de programas o sistemas computacionales. Proyectos de equipamiento, que son por primera vez de equipos, incluyendo tanto hardware como software. Proyectos de mejoramiento, ampliación o reposición, aumento de capacidad y calidad de los servicios de hardware o mejoramiento del software. Atendiendo al criterio del riesgo en ejecución y grados de libertad en la implantación, podemos distinguir otra tipología de proyectos. Proyectos de investigación básica, proyectos de investigación aplicada, proyectos de investigación y desarrollo, proyectos correspondientes a la construcción de cualquier elemento. Es una subclasificación importante, no se sustituyen entre las dos, hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Hablamos sobre roles y competencias de funciones. Bien, bueno, pues esta es información complementaria, revísala, eh, etcétera. ¿Quién realiza? Bueno, pues los analistas, los programadores técnicamente tienen las posibilidades de hacer auditorías y revisiones informáticas, ¿es cierto? Bien, pues esta información es propiamente complementaria, ¿no? Ya hablamos sobre, pues el tema es en sí el último 1.4, los proyectos en el área de informática. Ya los despejamos en este material, en el área de informática, son estos, ¿no? Tipos de proyectos informáticos, aquí está, ¿no? Entonces ya los comentamos. De mi parte he agotado este primer bloque de temas. Nos vemos para el siguiente planeación de proyectos con otros videos. Gracias.